Hola, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. En esta ocasión vamos a utilizar un ejercicio muy sencillito para ver cómo se calcula a través de Excel las medidas de tendencia central. Recuerda que estas medidas a nosotros nos permiten analizar la información después de que ya la tenemos organizada. Entonces, recuerda, entre esas medidas tenemos la media aritmética, o también conocida como promedio, tenemos la mediana y tenemos la moda. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios sencillos para poder saber cómo se calculan a través de Excel. Entonces aquí tenemos nosotros una base de datos. Si notas, nos está diciendo que es una base de datos o una matriz de datos de el grupo de quinto grado, grupo A. Si notas, la base de datos nos da varias variables: el número de lista, el nombre, el género, el estilo de aprendizaje, y nos tiene 1, 2, 3, 4 actividades y después nos pide una calificación final por esas 4 actividades. Es un ejemplo muy sencillo nada más para ver cómo se calculan las medidas de tendencia central. Entonces, si observamos en este apartado, pues la manera rápida de sacar el promedio ya lo sabemos, ¿no? Es sumando. Si quisiéramos sacar el promedio de estas 4 actividades por cada niño, pues sería sumando estos 1, 2, 3, 4 actividades, las sumamos, las dividimos entre 4 y eso nos va a dar el promedio. Entonces, en este caso, yo puedo hacer lo mismo, pero en lugar de eso hago igual promedio. Cuando me aparece la palabra promedio, doy doble clic, selecciono todos los datos o el conjunto de datos que quiero que saque el promedio, cierro paréntesis y doy enter. Entonces estoy diciendo que para Juan el promedio final sería de 9. Si yo ya no quiero repetir todo esto, solo nota cómo elijo la casilla. Hay un pequeño cuadrito aquí en la esquina inferior derecha de esta celda. Se pone una crucecita, la selecciono, la arrastro hasta abajo, hasta donde termina la última alumna, y ya me está calculando todo el promedio. Entonces es algo muy sencillito, ¿no? Pero evidentemente no es lo mismo o no aplica lo mismo, por ejemplo, aquí en el caso donde tenemos nosotros estilos de aprendizaje. Si te das cuenta, estamos utilizando una codificación. Por ejemplo, aquí dice que el 1 es igual a auditivo, el 2 a visual y el 3 a sinestésico. Aquí indudablemente pues no vamos a sacar un promedio. Esta es la parte en la que te estaba mencionando que hay que aprender a diferenciar entre cuando utilizamos una cosa y cuando utilizamos otra. Aquí, ¿qué nos puede servir en lugar de calcular el promedio? Pues nos sirve calcular la moda, ¿no? ¿Por qué? Porque la moda me va a decir cuál es la frecuencia en cuanto a auditivo, visual y sinestésico, y cuál, a lo mejor, supongámoslo que por una cuestión estratégica, eso nos permitiría a nosotros también hacer una valoración de qué tipo de actividades, con cuáles tipos de actividades podría iniciar yo mi siguiente ciclo escolar o algo por el estilo, ¿no? Aquí finalmente te lo estoy mencionando, es solo un ejemplo. Entonces, ¿cómo calculo la moda de este conjunto de datos en cuanto a estilos de aprendizaje? Porque esa es la variable. Pues es muy sencillo. Doy igual moda. Nota que aquí aparece, la selecciono, doy doble clic y me pide que seleccione el conjunto de datos. El conjunto de datos son todos mis alumnitos en cuanto a su estilo de aprendizaje. Cierro paréntesis y doy enter. Listo, aquí me está diciendo que la moda de todos estos datos es el número 1. ¿Qué es el 1? Ya habíamos dicho que es auditivo. Listo, lo mismo podría yo hacer para género. ¿Por qué? Porque también tenemos aquí género. 1 es masculino, 2 es femenino. Suponiendo que la cantidad de alumnos fuera todavía mayor. Recuerda que estadística a nosotros nos sirve mucho cuando las cantidades son bastante grandes. Ahorita pues ya tenemos bastantes datos. Aquí también me podría a lo mejor servir calcular la moda. Por ejemplo, sería igual moda para saber de este grupo pues cuántas niñas y niños, cuál es el género cuál es el género mayor, ¿no? Listo, cierro paréntesis, doy enter y aquí dice que tengo más niñas que niños. ¿Okay? No me dice cuántos, ¿va? Pero ya esto a mí me sirve para saber.
Entonces, esta sería una forma de cómo lo utilizamos en una base de datos, pero vámonos con algunos ejemplos que a nosotros nos sirvan un poquito más en específico, porque a veces tenemos otra clase de casos, ¿no? Bien, aquí tenemos otro caso cuando se puede dar esta parte de la mediana, en donde nosotros podemos hacer uso de Excel para calcularla. Por ejemplo, aquí tenemos un caso, dice: a continuación se muestra el ingreso anual de los profesores de una escuela secundaria y se desea conocer sus medidas de tendencia central, en particular la mediana. Entonces, con Excel es muy fácil calcular la mediana. Por ejemplo, en estas cantidades estamos diciendo que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ingresos anuales. Entonces recuerda que la mediana, aquí tenemos el concepto, la mediana es el número que divide exactamente a la mitad el conjunto de datos. ¿Cuál es mi conjunto de datos? Pues estos que tengo aquí, ¿no? Entonces, una forma, ahorita es muy sencillo visualizarlo, a ojo de buen cubero, pues el dato que divide a la mitad estas cantidades, pues sería 72.600, ¿no? Pero ahorita es muy fácil porque pues la cantidad de datos es muy pequeña. Recuerda que estadística nos sirve siempre cuando la cantidad de datos es bastante grande. Entonces, si quisiéramos calcularla y la cantidad de datos fuera muy grande, entonces una manera de hacerlo sería igual, escribimos mediana hasta que nos aparezca, listo, doble clic y seleccionamos el conjunto de datos. Entonces, cerramos paréntesis y damos enter y nos damos cuenta que sí, efectivamente la mediana es 72.600. Recuerda que hay ocasiones en que la mediana, estos son datos, ahorita son datos impares, por eso es fácil. Cuando los datos son impares, entonces el procedimiento es distinto, ¿no? De los dos datos, recuerda que es muy importante tener ordenados los datos de menor a mayor, y los dos datos que están en medio, de esos se va a hacer una división y con eso obtenemos la mediana para todo el conjunto de datos. ¿Ok? Entonces es un ejercicio muy simple. Nos vamos con la moda. Tuvimos en la base de datos, si nos regresamos, tuvimos un caso en donde dijimos, ok, la moda aquí para este caso de estilos de aprendizaje es 1, pero no me decía el número de frecuencia, es decir, a cuánto equivale la moda. Una manera de calcular la moda también es a través de una tabla de frecuencias, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice: los siguientes datos provienen del resultado de entrevistar a 18 estudiantes para conocer la forma de enseñanza que prefieren. Entonces, ¿qué es lo que estamos midiendo aquí? La forma de enseñanza. Eso siempre es muy importante ponerlo, forma de enseñanza. Y entonces, aquí significa que básicamente de este conjunto de datos tenemos tres tipos de formas, ¿no? Al menos eso fue lo que se les preguntó. Dinámicas, es muy importante que escribamos bien para que las operaciones salgan bien. Prácticas y teóricas. Es esto, ahí está. Entonces, una manera de calcular la moda, pues es a través de una tabla de frecuencias. Si te das cuenta, esto ya tiene forma de tabla de frecuencias. Y cómo calculamos el número de veces que eligieron dinámicas. Bueno, pues le vamos a dar igual. Le vamos a dar contar sí. Aquí está, doble clic, seleccionamos todo el conjunto de datos, coma, espacio, elegimos el criterio que en este caso quiero que nos mida o nos busque la palabra dinámicas. Damos enter y listo. Aquí ya nos está diciendo que de estos 18 estudiantes, 4 prefieren que las clases sean dinámicas. Hacemos el mismo procedimiento para los demás, es igual, contar sí, ahí está. Doble clic, seleccionamos, coma, espacio, seleccionamos el criterio, cerramos con paréntesis, listo. Y teórica, pues también es el mismo procedimiento, igual, a contar sí, ahí está, listo. Seleccionamos el conjunto de datos, listo. Y el criterio. Y listo. Entonces, de aquí con esta pequeña tabla de frecuencias, porque todas estas son frecuencias, pues ya podemos observar que de todos el conjunto de datos que tenemos, el tipo de enseñanza que prefieren los estudiantes es que las clases sean prácticas. Y esto es más específico que como aquí en esta parte de abajo, ¿no? Que lo teníamos, que decíamos que nada más nos dice el número que se está repitiendo, pero no nos dice cuántas veces se repite. Entonces, estos son algunos casos que se nos pueden presentar.
Más adelante, en las medidas de dispersión o variabilidad, vamos a conocer una herramienta que nos va a servir en una base de datos calcular de manera todavía más práctica todo esto.